Queridos hermanos, en este día, sábado 14, vamos a meditar la palabra de Dios. ¿Ya buscaron la Biblia? Vamos a hablar un poquito de la palabra hermanos. Resulta, hoy es el día de San Matías. San Matías fue elegido como parte del colegio presbiteral, como parte de los apóstoles. Y ahí la palabra de Dios, pues usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15 y siguiente. Nos muestra que eligieron a unos diáconos, a los 7 primeros diáconos, y en la iglesia pues murió mártir, por eso hoy es el color de rojo. Pero yo quiero centrarme un poquito en cómo comienza Pedro hablando, porque resulta que Pedro se para delante de 120 personas y les dice, hermanos. Y si un protestante llega a escuchar esta palabra hermanos, y Pedro diciéndole a ellos, que eran 120 hermanos, entonces, según la doctrina, o según la teología, o según la manera de interpretar protestante, esos 120 a los que Pedro les dijo hermanos, tenían una misma mamá, la mamá de Pedro, porque Pedro les dijo hermanos. Padre, eso es imposible. Pues mire, que en la mente de los protestantes eso es posible. Miren cómo dice San Marcos, vamos a buscar un momentico, ahorita leemos Hechos capítulos 1:15. Vamos a ver cómo dice San Marcos capítulo 3, versículo 31. Vamos a ver cómo dice San Marcos capítulo 3, versículo 31. Y ahorita vamos a meditar el texto completo de San Matías, que es a quien celebramos en este día, apóstol de Jesucristo, que lo escogieron. Cuando un protestante escucha este texto, oigan. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Dicen, María tuvo más hijos porque Cristo tuvo más hermanos. Y entonces, Hechos capítulo 1, búsquenlo sin perderlo, por favor, capítulo 1, versículo 15, cuando un protestante lo oiga, también va a decir que la mamá de Pedro tuvo 120 hijos, porque Pedro un día se puso de pie y les dijo, queridos hermanos, a 120 personas. Oigan, presten atención, Hechos 1:15. No se les ocurra pensar que estamos borrachos. Hechos 1:15. Escuchen. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Escuchen lo que dijo. Había allí como 120 personas. 120 personas y Pedro les dijo. Y les dijo, hermanos. Marcos 3:31, miren lo que dice. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Entonces, los protestantes al interpretar Marcos capítulo 3 versículo 31 dicen, María tuvo más hijos porque alguien en la gente llegó y dijo, llega su madre y sus hermanos. Ahí está tu madre, Jesús. Ahí están tus hermanos afuera. María tuvo más hijos. Entonces que interpreten Hechos 1:15, donde Pedro se puso de pie en medio de 120 personas y dijo, hermanos, ¿significa que todos esos 120 eran hijos de la mamá de Pedro? Pues no, significa que los protestantes están confundidos. Y les voy a dar otras citas bíblicas para que ustedes y yo la vayamos anotando. Marcos 3:31 no quiere decir que María tuvo más hijos. Marcos 3:31 quiere decir que Jesús tuvo más hermanos. ¿Que esos hermanos eran hijos de María? No. ¿Que esos discípulos eran hermanos de Cristo? Sí, pero no eran hijos de María. Padre, pero ahí dice, llega su madre y sus hermanos. Bueno, en Hechos 1:15 dice, Pedro se puso de pie y le dijo a 120 personas hermanos. Esos eran hijos de María. Entonces, estos también eran hijos de la mamá de Pedro. Marcos 3:31, oigan. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Ahí donde confunden los protestantes. Tu madre, tus hermanos. Tu madre, tus hermanos. Y tus hermanas. Tus hermanas. Están fuera. Están allá afuera.
y preguntan por ti. Y andan preguntando por ti. Entonces, esa era María con sus hijos. No, porque Hechos 1:15 dice, Pedro le habló a 120 personas y les dijo hermanos. ¿Eran hijos de la mamá de Pedro? No. ¿Eran hermanos de Pedro? Sí, porque compartían una doctrina. Pero Jesús aclara, oigan. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos, los que ustedes dicen? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Entonces Jesús nos enseña que en el evangelio, en el cristianismo, en la iglesia nos podemos llamar hermanos. No significa que seamos hijos carnales de la Virgen María. Por eso en el evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 17, vamos a buscarlo y usted anótelo ahí. Cuando Jesús resucitado se le aparece a María Magdalena, Jesús le dice a María Magdalena, ¿qué más claro que eso? María Magdalena, ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre, que es su Padre, a mi Dios, que es su Dios. María Magdalena escucha el mensaje de Cristo y sale corriendo donde los hermanos. La Biblia no dice, estaba la Virgen María con sus hijos y llegó María Magdalena y le dijo, mire, Jesús se apareció y mandó a decirle a ustedes que son los hermanos. No. La Biblia va a enseñar en San Juan 20, 17, que María Magdalena va donde los discípulos, porque los discípulos de Cristo eran considerados sus hermanos. No significa que eran hijos de la Virgen María. Y aquí es donde los protestantes se confunden y entonces dicen, María tuvo más hijos. Si usted quiere ver el tema completo, usted escribe ahí en YouTube, Hijos de María, Padre Marcos Galvis, y ahí con capítulos y versículos se le busca hasta el nombre. Se explica Marcos 6:3, hasta el nombre de Santiago, José, Judas, Simón, el otro Santiago, de todos, de San Juan, de todos los supuestos hijos de María. Aquí voy a hablarles solamente de la palabra hermanos. Miren qué dice la palabra de Dios cuando Jesús le dice, vaya a decirle a mis hermanos, ¿a dónde se va María? Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos. María Magdalena recibió un recado de Jesús, vaya donde están mis hermanos. A ver, si María Magdalena conocía a la familia de Jesús, sabía de la familia de Jesús, ¿a dónde tenía que ir? Pues a la casa de la Virgen María. Y si María tuvo más hijos, ¿a dónde tenía que ir? Pues a los otros hermanos de Jesús, a los hijos de María. Y ustedes van a ver que María Magdalena no se fue para allá. Lo que significa que María no tuvo más hijos y que la palabra hermanos era para los discípulos, para los apóstoles. Suéltame, suéltame pues. Todavía no he subido de mi Padre, pero ve a decirle a mis hermanos. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue. Vamos a ver si dice, se fue y encontró a María, a la Virgen María y a sus hijos. Vamos a ver si encontró donde dice, María Magdalena fue donde estaba la Virgen María en la casa con el resto de los hijos. María Magdalena, Jesús le dijo, vaya donde mis hermanos, mire dónde fue. María Magdalena se fue. Se fue y dijo a los discípulos. Se encontró con los discípulos, se encontró con los discípulos de Cristo, esos eran los hermanos. Entonces la palabra hermano no significa que sean hijos carnales. Otra cita bíblica, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, enseña que los hermanos de Jesús no eran 1, 2, 3, eran muchos. Dice la palabra de Dios que los hermanos de Jesús llegaron a ser hasta más de 500. Muchos. Todos ellos los parió la Virgen María o los dio a luz la Virgen María, no. Significa que la palabra hermanos tiene un significado amplio, donde los protestantes se enrían y dicen, es que María tuvo más hijos porque la Biblia dice, llega su madre y sus hermanos. ¿Qué cuento? Eso significa que usted no estudia la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, oigan. Después se dejó ver. Jesús se dejó de ver. Por más de 500 hermanos juntos. Escuchen. Algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, están descansando para la resurrección, y la mayoría de los cuales vive todavía. Entonces San Pablo
A los corintios les dice que Jesús resucitado se dejó ver por más de 500 hermanos. Jesús tuvo más de 500 hermanos. ¿Eso significa que los 500 eran hijos carnales de la Virgen María? No. Eso significa que eran hermanos de Cristo, más no hijos carnales de la Virgen María. Y aquí hago este paréntesis porque a veces a nosotros los católicos, por no formarnos, por no prepararnos, por no aprender la palabra hermanos, entonces nos confundimos. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de Matías, del que le estaba comentando. Según 1 Corintios, Hechos capítulo 1, versículo 15 y siguiente. Escuchen con atención. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran unos 120, y dijo: No eran hijos de la mamá de Pedro, así como los hermanos de Jesús no eran hijos de la Virgen María. Y les dijo, ¿qué les dijo? Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. ¿Qué había pasado? Pues Judas Iscariote había entregado a Jesús. Judas Iscariote fue y se ahorcó, se cayó, se le derramaron las vísceras, murió. ¿Qué fue lo que pasó? Pues resulta que la palabra de Dios decía que cuando muriera ese, el lugar lo debía ocupar otro. Entonces Pedro, como jefe, como cabeza de la iglesia, se puso de pie y habló y explicó de todo esto al pueblo. Dijo, somos 11, pero falta uno. Ese lugar está desierto, ese lugar está vacío. Debemos escoger a uno que venga con nosotros, a uno que nos acompañe, a uno al que llamemos apóstol, a uno que esté de nuestro lado, que sea parte de los 12. Falta uno. Miren. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Necesitaban un obispo. Necesitaban a uno nuevo. ¿Qué significa? Que en la iglesia cuando muere un obispo hay otro que lo suceda. Muere un papa, hay otro que lo suceda. Muere un sacerdote, hay otro que lo suceda. Viene un párroco, lo cambian, viene otro. Y después lo cambian y viene otro. Entonces la palabra de Dios nos enseña que la iglesia está siempre en constante movimiento. ¿Por qué los curas no se casan? Bueno, porque cada 4 o 5 años lo deben cambiar del pueblo. Y si tiene sus hijos estudiando y su mujer está trabajando, ¿qué mujer se va a calar que le saquen los hijos a cada rato y lo cambien y lo cambien y lo cambien y lo cambien de pueblo, de comunidad? O lo manden, ¡ay! Se quedó la mujer en casa y al cura lo mandaron a estudiar en Roma. Entonces, por eso el sacerdote debe ser célibe, libre para el Señor. Cierro el paréntesis. Es necesario que el lugar lo ocupe otro. Nadie en la iglesia no puede ser sustituido. Nadie en la iglesia es más importante que Cristo. Todos en la iglesia podemos ser removidos. Todos en la iglesia podemos ser cambiados. Para aquellos que se creen que tienen el cargo y que tienen a Dios agarrado por la chiva y que tienen un puesto y que tienen una coordinación, todos podemos ser movidos. Su lugar lo debe ocupar otro. Movieron a Judas, que era uno de los que Cristo escogió. No lo van a mover a usted, no me van a mover a mí. No nos van a cambiar. Pues sí, yo estaba en Santa Rosa muy tranquilo. Y el obispo me dijo, padre, necesito la parroquia para entregársela al padre Richard. Bueno, monseñor, ahí está. Bueno, agradezco todo lo que hizo en Santa Rosa, todo lo que arregló, lo que construyó, lo que organizó, pero eso se queda. Sí, señor. Me cambiaron de Santa Rosa, ahora estamos en la Iglesia de la Esperanza, arreglando, acomodando, trabajando. De aquí a 1 o 2 años que me dijo el obispo que iba a estar, me vuelven a cambiar, me mandan a otro lado y para otro lado nos vamos. Pero la iglesia queda bonita, queda arreglada. El padre no es indispensable. El padre no es el que tiene que estar para que la iglesia no caiga. Ahí está el padre Richard haciendo un buen trabajo en la iglesia de Santa Rosa. Ahí estoy yo, donde estaba el padre Miguel, que dejó su trabajo, ahora continúa el trabajo que está haciendo. Su lugar lo ocupe otro. Nos morimos.
Por eso que yo siempre le digo, y abro un paréntesis, a las mujeres y a los hombres. Los hombres acumulan, las mujeres acumulan ropa, acumulan sandalias, ropa, lo que sea, se mueren y todo ese closet tan bonito que tiene arreglado de cosas, se la deja a otra, a la moza o a la que venga. Y el hombre igual deja toda la finca a sus hijos ahí y ya, su lugar lo ocupa otra persona. No somos personas eternas. No somos personas que vamos a durar toda la vida, no señor. Oigan, su lugar lo ocupa otra persona. Usted y yo no somos tan importantes, tan la última pepsicola del desierto, tan lo maximito que no podamos ser removidos. Pues sí, nos pueden cambiar, nos pueden remover de cargo. El lugar lo ocupa otro. Oigan. Uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Entonces estaban escogiendo a uno de los que conocieron a Jesús, a uno de los cercanos, a uno de los hermanos. A ver, escuchen. Habían 120. Propusieron entonces a 2. Colocaron a 2. De 120 de todos los que habían, propusieron a 2. ¿Quiénes eran? A José Barsabá. A José, que llamado Barsabá. Por sobrenombre el Justo. El Justo, una persona buena. Y a Matías. Llegaron, lo colocaron a los 2. Son 12. Podemos llegar a 13. Pero la palabra de Dios, Jesús nos enseñó en San Marcos 3:17. Que escogió a 12, a los que Él quiso. Cristo quiso que eran 12. Son 12 en representación de las 12 tribus de Israel. Tenemos al Justo y tenemos a Matías. Miren cómo hicieron. Y se pusieron a orar de este modo. Se pusieron a orar. Antes de tomar una decisión de escoger a alguien, hicieron oración. Esa debería ser nuestra forma de actuar. Antes de escoger las personas que estén con nosotros, debemos orar. Usted que es jefe, usted que tiene fábrica, usted que tiene tienda, usted que tiene venta, usted que es jefe, usted que organiza. Antes de escoger a alguien, póngase a orar y diga, Señor, coloca a la persona que yo necesite aquí. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos 2 has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Agarraron a Matías y lo colocaron dentro de los 12. Echaron suerte, hicieron oración, le pidieron a Dios. Y por eso hoy la iglesia celebra a San Matías, un apóstol, uno de los 12 apóstoles. Uno de los 12 apóstoles que fueron escogidos delante de la presencia del Señor, le pidieron al Señor para que el cargo lo ocupara. De manera que la palabra de Dios nos enseña hoy, en primer lugar, que los hermanos de Jesús no son hijos de María y que la palabra hermano no significa que sea hijo de la misma mamá. Y en segundo lugar, que ustedes y yo no somos indispensables en la vida, que ustedes y yo no somos las personas que si no estamos la iglesia se cae, que si yo no trabajo la iglesia se cae, que si yo no soy cura la iglesia se cae. Mentira. Que usted se va y ese lugar que usted deja lo ocupa otro. Y así es la iglesia dinámica, movida, que nadie se pueda creer superior, que se crea otro Dios, que se crea otro Cristo tan importante, que si lo quitan se viene todo abajo, porque la obra de Dios no la destruye nadie. La obra de Dios no la acaba nadie. Y que cuando cambien a su párroco o cuando cambien a su sacerdote, usted no se sienta triste. Por el contrario, usted ore por el que se fue y ayude y ore por el que llegue. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.